Buenas tardes a todos. Después de haber visto este vídeo, yo no sé, escuchar a Vivaldi con esta música a mí me atormentaba un poco, porque claro, el futuro es impredecible, pero hay también muchos aspectos del futuro que son francamente agradables y que nos pueden ilusionar a todos. Pero sí que es verdad que me demuestra este vídeo que un emprendedor, cuando se enfrenta a la vida, es muy difícil definir qué va a pasar y a dónde va a ir. Y a pesar que los bancos nos piden, perdona Miguel Ángel, nos piden que tenemos que hacer previsiones a 5, a 10 años, pues intentamos adivinar el futuro, pero ya vemos cómo el avión se caía y por eso un poquito esta música un poco tétrica. Bueno, yo me voy a presentar, soy José Ignacio Fernández, soy cofundador del instituto con 5 compañeros que están aquí, Antonio, Nacho, Rosendo, Jorge, y me ha tocado la labor de que en esta tercera fase de este segundo congreso hable sobre el emprendimiento experto, o abra. Y la verdad es que, claro, el más experto soy yo, porque como soy el más viejo, pues entonces es normal que a mí me toque hablar en este aspecto. Yo quisiera saludar también a todos aquellos que nos están viendo a través del streaming, y por si acaso alguno quiere vernos otro día, simplemente meterse en la página web del instituto www.iespain.com. Por otra parte, si alguien quiere tener algún comentario o quiere hacernos comentarios o ayudarnos a hacer mejor las cosas o aportarnos ideas, pues simplemente que sepáis que es el hashtag #EIemprendedores, con lo cual ahí podremos leer en el Twitter pues todos los comentarios que vosotros nos hacéis. Os estaba comentando que esta es la tercera fase de este congreso. Por la mañana hemos empezado con el emprendimiento temprano. A media tarde hemos hablado sobre los jóvenes emprendedores y en estos momentos hablamos sobre los emprendedores expertos. Es difícil decir, o al menos para mí, explicar qué es lo que es un emprendedor experto, pero de alguna manera pues tengo que adelantar. Emprendedor experto es aquel que, habiendo cumplido una vida profesional y teniendo una experiencia profesional ya consolidada, en determinado momento de su vida decide cambiar de aires y decir que en vez de trabajar para otros o en vez de seguir con un proyecto anterior, reiniciar un nuevo proyecto o empezar de nuevo un nuevo proyecto, como vamos a ver a través de los invitados que voy a invitar que suban aquí. La verdad es que quisiera que el primer invitado nos hablase de algo que es muy importante. En un emprendedor experto, normalmente el volumen y la dimensión de la empresa con la cual él quiere recomenzar tiene unas necesidades normalmente superiores porque él sabe definir un negocio con una dimensión mayor y, por tanto, muchas veces las posibilidades de fondos que uno tiene personalmente o a través de sus amigos o fondos privados que haya trabajado, pues no les llegan y hay veces que hay que acudir a los bancos. Y voy a hacer un poquito una defensa de los bancos, cosa que nunca he hecho, pero hoy me atrevo. Pero yo voy a hacer una defensa de los bancos que yo veía cuando era joven. Los bancos en otros tiempos, cuando iban a dar un préstamo, no miraban el número de inmuebles que tenía el que pedía el préstamo, sino la honestidad, sino la laboriosidad, sino la capacidad profesional que tenía y, evidentemente, el proyecto que tenía. Y el banco confiaba en esa persona y yo estoy seguro que tenía una menor cuota de riesgo que lo que tienen en estos momentos después de haber dado a tanta gente por tener bienes inmuebles tipo. Y por eso mismo, en este espíritu, que además es compartido por el Banco Popular, hemos iniciado una colaboración muy estrecha con el fin de poder ayudar a los emprendedores que tengan buenos proyectos, que sean buenas personas, que sean honestos, que sean buenos profesionales, para que consigan una financiación que les permita, con la financiación propia, cubrir, diríamos, las necesidades del proyecto. Y yo creo que el que mejor va a explicar esto va a ser Miguel Ángel Luna, mi buen amigo y hermano pequeño, que es director general del Banco Popular. Miguel Ángel, por favor. Gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias, José Ignacio. Gracias al Instituto, gracias al CEU. La verdad que es un honor para mí estar aquí porque acabé la carrera de Derecho año 84, han pesado muchos. Y sí deciros un poco que me da envidia no estar en ese lado, ¿no?
todos los días me pregunto qué hago en banca. La verdad que me siento más emprendedor que otra cosa, hijo de emprendedores, aunque luego veremos que yo trato de ser emprendedor todos los días. Uno puede ser emprendedor en la parte empresarial y en la parte ejecutiva, ¿no? Es verdad que durante 2 años de mi vida, año 2004 a 2006, fui emprendedor, ¿no? De hecho, todavía pues el banco me ha dejado mantener algunos de los negocios y monté pues un family office para llevar dinero de familias, un negocio de guarderías que todavía tengo y además fui director general de una ONG, eso sin afán mercantilista, ¿no? ¿Por qué volví al banco? Pues he llegado a una explicación perfecta que además le voy a decir a José Ignacio que me he enfadado un poco con él porque en el vídeo he visto que sale el Madrid y cuando la gente me dice que hago en el Popular, pues le digo que es como ser del Atleti, ¿no? Pues lo llevo en el corazón y el banco es un gran banco. Tuve el privilegio de trabajar con Luis Val muchos años, de conocer a Ángel Ron y volví en el 2006, ¿no? Y la lección que aprendí cuando fui empresario, evidentemente, que todavía la tengo, es que es una maravilla ser dueño de tu tiempo y eso no tiene precio. Es verdad que lo pasas mal, hay que trabajar, hay que buscar dinero, ahora hablaremos de eso, pero ser dueño de tu tiempo no tiene precio. Bueno, voy a hablar poco porque hay ilustres camaradas que tendrán mucho que aportar más que yo, pero sí lanzar un mensaje de optimismo. Es decir, yo creo que tengo que lograr salir de aquí y convenceros de que es un cuento, de que la banca no da créditos. Es mentira. Lo digo radicalmente, o sea que os reto a través del instituto y a través de cualquier oficina del banco, y no hago propaganda, a que pidáis créditos. El Banco Popular, al menos, evidentemente lleva años en la época difícil siendo líder en créditos ICO y potenciando a las pymes, a los comercios y a los autónomos. No de ahora, hace años, es nuestro negocio. La banca pensáis que vivimos de dar créditos y así seguiremos, ¿no? Es verdad que hemos pasado momentos malos y cogiendo un poco el hilo de José Ignacio, es decir, lo importante para el banco no es las garantías. Yo ahora me encuentro con gente que me dice, Ángel, tengo un piso y una finca. Oiga usted, que ya tengo suficientes fincas y suficientes pisos, no quiero más. Lo que quiero es gente, como dice José Ignacio, seria, un proyecto serio. Y sobre todo, el banco vive de que el negocio genere el cash flow para pagar los intereses y poco a poco el capital. O sea, no tiene más trucos, o sea, no queremos ni más pisos. Entonces, evidentemente, si miramos a la persona. O sea, que a José Ignacio te dice una cosa, que la banca tiene que volver un poco a back to the basics, ¿no? Volver a lo básico, que era esa cercanía que tenía el director de oficina con el cliente, que le daba la mano, luego lo hemos sofisticado un poco más, pero todo está inventado y yo creo que la cercanía es la clave, ese conocimiento que tiene el director. Es verdad que el banco lo que pide es seriedad, o sea, no todo vale, quiere un buen proyecto, quiere ver un poco que esa persona es seria, tiene algo de experiencia, que el negocio es capaz de generar cash flow, etcétera, pero no queremos garantías de pisos, porque, repito, tenemos muchos, ¿no? Entonces, animaros, estamos en un montón de oportunidades. Yo creo que además de la banca hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Lo que falta, de verdad, es proyectos serios, gente seria, gente trabajadora, gente honrada, gente coherente. Bueno, no mucho más. Pero dinero hay de los bancos, hay de los fondos, el dinero está volviendo, nunca ha desaparecido. O sea que yo creo que bueno, lo que falta, yo tengo muchos amigos que tienen fondos de inversión, gente así, que dicen, Ángel, mándame gente un poco que tenga un proyecto serio. Bueno, y para acabar, si quiero acabar un poco, pues hoy tengo un emprendedor amigo que conoceréis, que me ha mandado una carta que me dice, dirigida a los universitarios, y quería acabar un poco mi corta intervención, dado que estoy en un centro universitario, me decía, yo universitario, esto es una declaración de principios para los que queremos hacer algo con nuestra vida. Ni el pesimismo ni las dificultades van a poder con nosotros porque somos jóvenes, somos digitales, somos inconformistas, somos selectivos, somos inquietos, somos pasionales, somos independientes, somos trendsetters, somos valientes, somos globales. Dejadnos ser el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me oye, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Bueno, gracias al CEO Universidad de San Pablo estamos disfrutando de este maravilloso lugar, de esta maravillosa sala y porque cuadramos también con la forma que tiene de ver el CEU el emprendimiento,
Yo quisiera que una de las principales autoridades del CEU, que es responsable de 3 universidades, más de 10 centros y no sé cuántas cosas, José, nos transmitiese qué es lo que el CEU está y quiere ir haciendo por el emprendimiento. José Morillo, subdirector general del CEU. Buenas tardes. Aquí la verdad es que se ve poco a vosotros, pero bueno. Empezaré por una cuestión que me sucedió y que me recordaba ahora al hablar aquí mientras esperábamos que empezase. Hace 1 año y pico, cuando empezamos con el proyecto CEU Emprende, con motivo de un viaje a Canarias, no sé cómo, alguien de la prensa local dio conmigo y estando en una comida me pidió que hacerme una entrevista para el periódico, no diré cuál. La periodista no me entrevistó, me abroncó porque me dijo que si a ver en este país, a partir de ahora todo el mundo tenía que ser emprendedor. La verdad es que un poco molesto porque me había sacado de la comida, que era muy agradable, y más enfadado por el comportamiento, le dije, mire, un país que surge de un chalao en una montaña de Asturias, que llega hasta el mar 400 años después, que unos hermanos, los pinzones aquellos, se embarcan en un barco que no se sabe cómo flotaba y llegan a América siguiendo a otro chalao, que Juan Sebastián, un señor de Guetaria, un marinero de pueblo, se sube y acaba dándole la vuelta al mundo, que tiene una serie de emigrantes que no tienen donde caerse muertos en ese país y se van fuera y cuando vuelven no piensan en montar un fondo de inversiones, sino en montar una taberna en su pueblo, en comprar una vaca, en montar un negocio, donde el negocio fundamental de España, que es el turismo, se forja sobre gente que tenía pequeñas huertas que transforman en una casa en la que alquila habitaciones, que acaba haciendo un hotel y que acaba de ese modo dominando el mercado turístico mundial, o donde, y ese sería el caso del CEU, unos cuantos soñadores en el año 31 deciden montar un proyecto educativo y acaban teniendo 75 años después 3 universidades, no me diga que el ser emprendedor es una cosa nueva en España. Es una cosa que lo ha sido de siempre, pero que, sí me hizo pensar, sí tiene 2 factores que son nuevos. El primero, que gracias a la crisis se ha convertido en una razón de Estado. Y lo segundo es que hace unos años, cuando a un padre le preguntaban, ¿y tu hijo qué estudia? El padre decía, no, mi hijo no estudia, mi hijo es un buscavidas. Bueno, eso decían en Córdoba, no sé cómo se traduce buscavidas a otro. Es alguien que no estudia, que se busca la vida, un emprendedor. Lo nuevo es que es un asunto de Estado y que es un asunto universitario. Y ahora llego a la parte que quería decir. Tengo un rato para decirlo todavía. ¿Qué pintan las universidades en el tema de emprendimiento? Es cierto que las universidades tenían desde hace tiempo estudios de administración y dirección de empresas, pero eran estudios no orientados a la formación de emprendedores. Eran estudios muy académicos orientados a otra cosa, pero no a fomentar el emprendimiento. Por lo tanto, cuando empezamos a percibir que era una necesidad social el abordar el tema de emprendimiento, teníamos que buscar nuestro hueco. Y el hueco de una institución educativa en este proyecto de emprendimiento tenía que ser claro. Analizamos y pensamos, la cuestión va desde la creación de una actitud emprendedora y en el extremo contrario, la que tú abordabas, de la búsqueda de financiación. Y en medio está, como decía, fomento de actitud emprendedora, formación de tutores en emprendimiento, asesoría, mentoring, asuntos de business angels. Todo ese es el panorama completo, pero buena parte de él queda fuera de nuestra competencia. Nosotros no percibimos como nuestro la necesidad de buscar financiación. Esto será de quien sea. No percibimos como nuestro la dificultad de creación de una empresa. Esto es un problema de otro orden instrumental. El nuestro está en el asunto formativo. Por lo tanto, elegimos 3 lugares, 3 terrenos de juego en los que
en los que jugar nuestra partida. La primera es la creación de la actitud emprendedora. Hemos empezado a hacer actividades desde colegios a universidades, a posgrado y a antiguos alumnos. Lo segundo es formar a esta gente que ya se le ha despertado esa actitud emprendedora, y en ese sentido trabajamos en la formación de tutores de emprendimiento, en la celebración de jornadas, ahora hablaré un poco más detenidamente de él, de la creación de un modelo de estímulo que llamamos el Thinking Challenge, el fomentar la cooperación, la necesidad de constituir equipos y de proyectar proyectos de negocio que puedan ser exportables. En esto es el terreno en el que nos movemos. Hemos creado también un aula en Madrid, un aula Innova, en la que los alumnos puedan comunicarse y poner en pie proyectos. Hemos incentivado la creación de clubes de emprendimiento. Cada una de nuestras universidades tiene un club de emprendimiento en el que los alumnos comparten experiencias, buscan ponentes, buscan asesoría fuera y procuramos apoyarles en la medida de lo posible. Hemos buscado, aunque hablarán de él luego, mediante una oficina que hemos creado en Bruselas, el poner en contacto el emprendimiento que surja de nuestras universidades con los fondos europeos. Y quería terminar simplemente agradeciéndoles su presencia aquí. Estamos muy contentos de que el CEU en este camino del emprendimiento pueda contar con la experiencia de quienes la tienen, que son los emprendedores. Los universitarios no somos emprendedores en el sentido de creación de negocio, si lo somos en otra cosa. Por lo tanto, muy bienvenidos y les invitamos a cualquier actividad que podamos celebrar. Gracias. Yo me alegro muchísimo, ya me lo habían comentado, el espíritu del CEU para fomentar el emprendimiento. Yo me acuerdo en mi etapa de vicerrector en otra universidad, era la ilusión que tenía, cómo conseguir que en vez de salir de las universidades simplemente, y digo simplemente no en el mal sentido, sino que como alternativas, empleados y funcionarios, que generásemos en las universidades inquietudes para que algunos, y yo suelo pensar, los elegidos fuesen emprendedores. Yo suelo decir a mis amigos que es que al emprendedor tendrían que tener todas las ciudades españolas y pueblos una estatua. Son los que generan los puestos de trabajo, las ideas, los productos, la riqueza. Y hasta le hemos tenido que cambiar el nombre del empresario a emprendedor para que no le vituperasen, con lo cual ahora todos hablamos de emprendedores. Yo que soy hijo de empresario y empresaria, con lo cual voy a decir emprendedor y emprendedora. Aunque antes en la fase anterior al emprendedor le han llamado mechero. Bueno, no sé, o encendedor. Bueno, ahora me parece que viene un vídeo en la cual aparece una encuesta en la calle sobre opiniones sobre el emprendimiento. Con lo cual me callo, me aparto y... vídeo. Cuando fue joven, tengo entendido que su mujer fueron unos emprendedores, ¿no? Una mujer que, pues, no sé, que cosía o que sabía coser y que por ahí me dieron la cabeza, ¿no? El presidente de Madrid, el de el de Mercadona, el negocio tendría que ser un negocio muy puntero, muy innovador. Y aún así, yo creo que ahora, en este tiempo, no. En este tiempo tanto de crisis, es muy difícil sacar un negocio adelante. ¿Sabes también lo que pasa? Que muchas veces que no se sabe el qué negocio realmente emprender. Aquí no se puede emprender nada. Perdona, pero no se puede emprender nada. Hay poca imaginación, o pocas ideas. Conozco a alguien, pero muy poquito, la verdad. Muy poquito. Conozco a alguien que ha aprendido, pero que muy poco. Según esta situación ahora, muy poco. Porque claro, los bancos ya sabemos que hoy como están, y las familias pues también. La que más, la que menos está pasando dificultades, o sea que ahí es donde veo precisamente el principal problema. Tienes un montón de empresarios que han disfrazado
Bob Esponja es un emprendedor. O sea, hoy por hoy yo creo que la opinión que tenemos de los políticos es nefasta. Uno de los negocios que tengo, conozco gente importante, gente incluso de la política, y yo sé cómo funciona más o menos. Es no quiero decir la palabra. Hay gente sin vergüenza y hay gente que da el callo, así que no se puede generalizar. Si la empresa mediana la destruye y los de abajo se van al paro, pues ya le dirán, a ver si hemos acabado esto. Americano, pues no soy proamericano, pero bueno, están tan trabajadores el de arriba como el de abajo. Y entonces mira, pero aquí no, aquí cuando me tienes algo ya te creas eres superhombre por el dinero. No confío nada en todo va a parar a los hijos de, los amigos de. Esta es España aquí, España torera, España futbolera. Hombre, la tranquilidad que te da un sueldo todos los meses no la tienes como si tienes aunque sea una pequeña empresa. Eso por supuesto. Pero tampoco tienes la comodidad de trabajar en lo tuyo, de realizarte tú mismo como persona, como tal, que eso es lo que no tienes como funcionario. Hombre, yo ahora mismo estoy jubilado, entonces a mí ya me da igual. No me voy a poner a emprender, ni me voy a poner a funcionar, pero lo más cómodo luego es ser funcionario, aunque sé que no es funcionario. Luego hacerme funcionaria, está clarísimo. Sí, porque creo que viven muy bien, aunque sea hoy en día, viven muy bien. También hay que salir, hay que conocer el mundo, porque la cultura de la universidad sola, la del mundo es mejor. Que si tienes una buena idea, no creo yo que los estudios sean demasiado importantes. Tienes que tener cultura, eso sí. Está luchando toda la vida, trabajando y estudiando. Lo mismo puede, luchando, ¿eh? Es lo que tú quieras. Si tú te propones triunfar, triunfa. En el momento en que yo empecé a trabajar, pues había posibilidades de hacer una empresita, de reforma, de construcción. Hombre, yo ahora mismo no tengo sino una hija, que no sé por qué, pero afortunadamente he tenido suerte en estos momentos, pero si no la tuviera, yo creo que sí que la animaría a que emprendiera, porque me gustara, que sí. Yo te aconsejo a los jóvenes que se busquen un futuro. Nada, por experiencia propia y porque por todo lo que veo, por propios ojos, por todo lo que oigo, por todo lo que se ve, entonces yo no confío nada en todo va a parar a los hijos de, los amigos de. Está obsesionado. Está obsesionado. Pensaría, claro, que fuese un negocio un poco innovador, porque si ya está muy visto, pues... Intentaría. Hombre, es lo que me han enseñado a mí, es cuestión de ir a un poquito la estela de abuelos y padres y tal. Lo que yo he hecho de dejarte un poquitín la vida tú por haciendo lo que te gusta y realizándote tú mismo. Bueno, pues ya... Perdón. Pues ya veis lo que piensa la gente del emprendimiento, de los emprendedores, y la realidad es que o entre todos conseguimos cambiar esta sociedad y generar un caldo de cultivo para que nos aparezcan, se fortalezcan y crezcan, o bueno, van a seguir contestando con lo del hijo de y la madre de, etcétera, etcétera. Bueno, en estos momentos estamos en Europa, no sé si por mucho tiempo, pero bueno, estamos en Europa y una de las fuentes de dinero que puede ayudar al emprendimiento en Europa es Bruselas. Y el CEU, con ese espíritu emprendedor que quiere, ha puesto una persona en Bruselas para conseguir informarnos de lo que hace y pues se puede hacer allí. Y os presento a Juan Manuel Revuelta, que es el responsable del CEU en Bruselas y es el presidente de la Fundación Finovareggio, que es una fundación europea para la financiación de la innovación en las regiones y municipios. Toma ya. Bueno, con lo cual yo creo que Juan Manuel nos puede explicar cómo podemos los emprendedores traernos mucho dinero de Bruselas para ver si podemos sacar nuestras empresas. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias y agradecer la invitación para estar aquí. Antes que nada, soy antiguo alumno del CEU, soy emprendedor desde el año 94 que monté la primera empresa y ahora, pues además de echarle una mano al CEU y a los emprendedores del CEU en Bruselas, pues tratamos de generar metodologías, estrategia y financiación
de Bruselas para acercarla a proyectos innovadores. Bruselas no hay que verlo solo como un lugar donde uno puede captar fondos, sino algo más profundo, donde puede captar ideas, donde puede ver lo que va a ser el futuro. Muy rápidamente, bueno, ahí tenéis mi email por si alguien quiere cualquier tipo de consulta. Voy a presentar lo que es una aceleradora que hemos lanzado con el soporte del Gobierno de España para empresarios de base tecnológica españoles menores de 35 años, para tenerles en píldoras de un mes acelerando su empresa. No estamos hablando de alguien que tiene una idea, estamos hablando de alguien que quizás tiene algo ya más maduro, cuya empresa ya existe. Tengo que decir que aquí hay uno de los socios de un emprendedor que acogemos en breve, Fausto, de una empresa de e-learning, y también alumno del CEU San Pablo y que está ya buscando casa en Bruselas. Sin más, aquí pongo un ejemplo. Life Plus es uno de los ejemplos. Es un programa que financia en este periodo 2014-2020 con 3.000 millones de euros proyectos piloto en el campo de medio ambiente. Bien, y uno puede decir, ¿y yo como emprendedor cómo puedo llegar a un proyecto de 1 millón de euros? Bueno, pues para eso hay cierta metodología para enseñarle al emprendedor a perder el miedo ante un formulario. Quedaros con algún mensaje. En primer lugar, España no aprovecha óptimamente los fondos que podría aprovechar. ¿Por qué? Por el tema del idioma. Por supuesto, el que venga tiene que hablar inglés, tiene que saber redactar inglés. Los jóvenes que todavía no lo estáis haciendo, os metéis en un Vaughan, hacéis un intensivo, hacéis lo que queráis, pero de verdad, creedme que vamos a un mundo global donde el inglés es muy importante. Nos hace falta tener visión local, pero ver a nivel global qué posibilidades hay. Acabamos de empezar el periodo 2014-2020. Eso nos da un marco financiero estable. Quedaos con grandes cifras. Más de 70.000 millones de euros para innovación. Para innovación, para empresas de innovación, como bien decían estas personas del vídeo. Luego hay otros fondos, Fondo Social Europeo, fondos estructurales, el Fondo Europeo de Pesca, que trae hasta 1.000 millones de euros para proyectos innovadores, por ejemplo, para recuperar las piscifactorías que hay abandonadas en España. Curro, ¿cuántas puede haber? Bueno, ahí tenéis un emprendedor que trabaja en ese campo. Bien, dinero hay y hablamos de financiación que puede llegar hasta el 90%. Entonces, quizás no tiene mucho sentido el estar importando panga con mercurio o pescado del Pacífico, por eso hay dinero de la Unión Europea, para tratar de generar empleo generando proteínas de pescado. Pero voy a explicar algo que os puede interesar. Bueno, todo esto, la presentación la tiene la organización para el que le interese. Voy a ir directo a la parte para pymes, ¿sí? Lo que Bruselas va a financiar en este programa Horizon 2020 son consorcios multidisciplinares donde se unan grupos de investigación. Aquí hablamos de grupos de excelencia, que en el CEU los tenemos. Tenemos excelentes profesores que estén cerca de la industria, del usuario, y, ¿por qué no?, vinculando a administración pública, vinculando a entidades financieras para hacer consorcios. Eso es lo que se llama el enfoque multidisciplinar. Por supuesto, tienen que tener un valor agregado europeo. Eso significa que tenemos que aprender a involucrar a socios de otros países. Sobre las novedades respecto al periodo anterior, en este periodo es obligatorio que el 20% vayan a las pymes, porque hasta en el anterior periodo pues se lo llevaban grandes consorcios, empresas muy grandes, bueno, de países más nórdicos. Lo siguiente es que se ha juntado lo que es la política de investigación a la política de innovación. Son la misma dirección general ya. Entonces, y eso te enfoca no investigar tanto. O sea, la investigación tiene que estar enfocada a una aplicación real, una aplicación al mercado. Hay financiación para generar nuevas herramientas financieras, fondos de capital riesgo, fondos revolving. Los fondos estructurales que habéis oído ahora obligan una parte a dedicarla a innovación y, ¿por qué no?, a generar un fondo revolving
que puede hacer un municipio o una diputación, que necesitarán, por supuesto, un gestor financiero, que podría ser el Banco Popular o cualquier otra entidad. Bien, hombre, a tu salud. Bien, otra de las ventajas de Horizon 2020 es que, aparte de tener socios de la Unión Europea, podemos tener socios de otros países, de Rusia, de Turquía. Pero quiero ir al instrumento PYME. El instrumento PYME se ha generado una ventanilla única y que se inspira en el modelo norteamericano. Hay acceso a financiación riesgo, pero fijaros qué interesante. Si uno es capaz de presentar, que sois capaces, un proyecto de 10 páginas, uno puede optar a una financiación de 50.000 euros que durante 6 meses nos permita hacer un business plan, hacer un preprototipo, demostrar que la idea puede llegar al mercado. Para esto no nos hace consorcio internacional. Eso sí, nos van a exigir que realmente escribir 10 folios bien es mucho más complicado de lo que parece. Escribir 10 folios bien exige que investiguemos en Internet si hay algo similar y tenemos que demostrar que realmente es innovador y que va a estar enfocado al mercado y que sea escalable. Es decir, que vamos a ir a un mercado global. Después de los 6 meses, si los resultados son positivos, si tenemos resultados convincentes, podemos ya optar a una financiación entre 1 y 3 millones de euros. 5 millones de euros incluso. Bien, y ahí nos van a financiar desarrollos, prototipos, pilotos, miniaturización, entrada en mercado e investigación. Son proyectos de hasta 24 meses. Esto es en el itinerario PYME. Hay otra financiación de Horizon 2020 que no va en la parte PYME. Luego hay una tercera parte que es ya la comercialización, donde vamos a tener otro apoyo que no es financiero. No solo la ayuda es financiera, es todas las redes de la Comisión Europea a nuestra disposición para ayudarnos a comercializar. Financiación preferencial, difusión, apoyo jurídico, patentabilidad. El programa LIFE os lo he contado básicamente. La ventaja del programa LIFE es que no nos exige tener un consorcio internacional. Podemos, si tenemos una idea realmente innovadora en el campo de medio ambiente, no nos hace falta investigación, puede ser en proceso, en servicio, que ayude al medio ambiente. Podemos ir hasta 1 millón de euros involucrando ¿a qué? A un primo de Zumosol. Porque el emprendedor puede tener una excelente idea, pero lo que no tiene es el dinero para cofinanciarla. Bueno, pues nos buscamos, hay 1000 casos. Y os pongo aquí uno concreto. Este es un proyecto que nace de un emprendedor, Gustavo Espejo, valenciano, que tiene una idea. Su familia tiene una pequeña empresa que recicla residuos electrónicos, identifica una necesidad. Se han fabricado millones de placas solares, de módulos en toda Europa, que tienen un problema. No se han ecodiseñado, se han diseñado para soportar los pedriscos, las inclemencias del tiempo. ¿Pero eso qué significa? Que al final de su vida útil tenemos un problema. Y descubre que es muy similar al problema de las pantallas de los televisores de plasma. Separar los materiales manualmente es carísimo. Y nos llega con la idea. Tengo esta idea, convence al director general de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, el primo de Zumosol, que lidera el proyecto, que cofinancia el 50% y es capaz de convertir su idea en un proyecto de 2 millones de euros, donde 1 millón de euros lo pone la Unión Europea y básicamente el otro 1 millón de euros lo pone la Generalitat Valenciana para atacar este problema. Bien, es un proyecto que estamos en su 3er año y que ya genera un prototipo que permite la separación ordenada de estos materiales, involucrando, fijaros, la Fundación Ecotic, que es un sistema integrado de gestión de residuos, Recitec Iberia, es una SL. El que se inventa esto es una SL, que tiene la capacidad de buscar y de liarnos a distintas entidades, entre ellos a nosotros. Muy bien. Y este es un modelo. Y ahora voy al el EU Startup Accelerator. El nombre viene EU de European Union, aceleradora de empresas de base tecnológica. Tienen 3 ejes, que son
acceso a financiación de la Unión Europea, business to business para acceso al mercado y mentoring, networking y lobby. Y sin más, tenemos ahí 35.000 empresas en el mercado del Benelux. Este es nuestro espacio de coworking, que además es por algo que está en el mismo edificio del CEU San Pablo en Bruselas. Y entonces, ¿qué va a tener el emprendedor acogido a este programa? Acceso a una de estas mesas, totalmente equipado, pero sobre todo nos van a tener a nosotros acompañándoles durante ese mes, haciéndoles a medida del emprendedor, pues toda esa agenda, networking, entender el marco jurídico futuro, entender la financiación que tienen derecho y entender, si quieren abrir el mercado, cómo hacer una joint venture con alguno de estos socios belgas. Muchas gracias. Muy interesante. Yo la verdad es que hay que tomar nota y hablaremos después en esto a ver cómo nos podemos meter por esos caminos que para mí son dificilísimos, ¿eh? Ya veremos a ver lo que hace la Fundación. Bueno, y ahora voy a invitar a subir a uno de los cofundadores de una empresa a la que yo quiero mucho, ¿eh? Y os voy a decir por qué. Yo tengo una pequeña casita en Huelva, en Irlantilla, y en el año 2000 abrieron allí una pequeña, bueno, una pequeña y tan pequeña, una cosita de 4 metros cuadrados como un chiringuito en un centro comercial, que tenía 3 mesas altas fuera con 4 asientitos. Yo decía, joder, qué tío, qué quiso más salado. Oye. Y además vendía bocadillitos pequeñitos, ¿eh? Y además le llamaba 100 montaditos. Y entonces, bueno, pues allí veías que simplemente había un señor allí con 8 o 10 salsas y 8 o 4 y mezclaba todo y hacía una especie de combinación, con lo cual multiplicaba el número de productos con 20 o con 10 tipos. Bueno, y curiosamente a lo largo de la vida, pues uno ha ido siguiendo por esa proximidad, aquel montadito fue más grande, más grande, más grande, más grande, y ese 100 montaditos, pues tiene 100 montaditos, tiene la sureña y acaba de lanzar el TGB, que es The Great Burger, ¿no? The Good Burger. Y que en estos momentos no simplemente se ha expandido por toda España, sino que si antes decíamos que íbamos a traer dinero de Bruselas para acá, aquí hay españoles que están llevando nuestro dinero para allá. Y voy a presentar a Carlos Pérez Tenorio, sube por favor Carlos, cofundador del Grupo Restalia, y que nos va a explicar, ha estado viviendo en Estados Unidos montando ya la cadena de 100 montaditos, con lo cual podemos ir perfectamente a Nueva York, y en vez de comer pues una de esas cosas raras, nos tomamos unos montaditos y ya está, lo pasamos bien, ¿no? Nos lo ganamos. Bueno, pues adelante Carlos, de nada. Buenas tardes, noches, ante todo. Bien, bueno, os podría contar la historia de 15 años, desde el 2000 hasta la fecha, y de 500 locales, con los que esperamos acabar este año 2014, ¿de acuerdo? Pero sería muy aburrido y muy tedioso. Yo de este tipo de presentaciones siempre he preferido el cara a cara y la parte de poder compartir con los que estamos aquí, con el auditorio, la experiencia. De verdad que va a ser mucho más interesante. Por eso voy a ser breve. Yo siempre digo que para conocer la historia de Restalia y 100 montaditos nos ocupamos de que en Wikipedia esté escrita, con lo cual ahí se puede leer perfectamente. Pero sí me gustaría hacer primero una aclaración y una mención muy importante de toda esta historia, y es que detrás del proyecto 100 montaditos y Restalia, detrás de los proyectos de emprendimiento, hay un factor humano que se llama el emprendedor, y que sin el emprendedor y con esos valores que antes decía y desarrollaba muy bien Miguel Ángel en esa nota acabando su intervención, con ese carácter, con esa fuerza, con tener las ideas muy claras de lo que quería hacer y a dónde quería llegar, no se llega, ¿de acuerdo? Y se puede llegar si se tienen esas cosas claras, inclusive sin medios, como fue el caso de mi buen amigo José María Fernández Capitán, que es realmente quien tiene el mérito, el gran mérito de esta historia. Yo he sido simplemente con él su brazo armado, quien se unió a esta aventura en el año 2003, comparto ya con él este tiempo y humildemente he intentado llegarle, es muy difícil llegarle a José María a su nivel intelectual, a su fuerza, a su carácter, a su poderío empresarial. Es tremendamente complicado. Este tipo de empresarios de raza, son empresarios, en el mundo de la empresa se les dice dueños.
dueños de la empresa, empresas muy verticales y tal. Esa es Restalia, una empresa con una gran fuerza. Yo hablaría de Restalia simplemente por hacer un resumen de nuestra historia de tres épocas, tres grandes épocas. De acuerdo, una época que va del emprendimiento puro del año 2000, de ese chiringuito, y nosotros le llamamos cariñosamente chiringuito de 24 metros, cuando sin medios prácticamente y con hasta instalaciones prestadas por proveedores, José María arranca esta historia. Una historia que enseguida empieza a ser una historia de éxito y que la gente le empieza a reclamar para que pueda desarrollarlo en modelo de franquicia. Él ya traía su conocimiento, su bagaje anterior, había hecho la mili y había hecho la universidad en la calle, trabajando en el mundo de la restauración en diversas marcas. Lo afronta, lo empieza, lo arrancamos. En el 2003 abrimos nuestra primera oficina en Madrid con una clara vocación de hacer una gran marca, en principio de carácter y de nivel nacional, ¿de acuerdo? Hasta que llega un momento determinado, que es donde acaba esa primera fase de emprendedora del emprendimiento, creo recordar, año 2007-2008, primeros toques importantes de algo que se avecinaba, que se llamó crisis. Todavía hay quien sigue llamándolo crisis. Yo creo que no, que la crisis se acabó hace mucho tiempo. Han cambiado los tiempos y eso es lo que tenemos en este momento y una nueva estructura, ¿de acuerdo? Por eso os hablo de esa primera fase, llegada hasta un momento determinado donde tuvimos un momento delicado en el que José María y yo nos planteábamos ¿qué hacemos? Estábamos en ese momento en 80 y pico locales, creo recordar, ¿de acuerdo? Momento delicado, sabíamos que veríamos una crisis, nadie sabía si iba a ser más corta, más larga. Podíamos hacer lo de todos. Lo de todos es cuando me baja la venta, ¿de acuerdo? Incremento precio y automáticamente el cliente que me ha bajado, renuevo la venta por ese factor. O dos, afrontar la crisis con un ímpetu y con unas ganas tremendamente, no sé, extrañas, hasta con un pelín de idea revolucionaria, y es lo que acometimos afrontando una crisis. Nosotros decimos que comprándonos una tabla de surf y montándonos en la ola de la crisis y surfeando la crisis, creando una empresa, se nos ha llamado de low cost, muy agresiva en competencia, muy agresiva en precios, creando realmente una marca que se ha convertido en esta época de crisis llamada, para mí a veces ya mal llamada crisis, ¿de acuerdo?, en un referente en el que hemos sido capaces de, no me gusta decir aprovecharnos de la crisis ni del momento, pero sí de entender la crisis y bajo ese modelo llegar al cliente. Llegar al cliente en un formato que incluso ha sido reconocido por estudios de marketing que nos han dicho que el cliente nos está percibiendo como una marca refugio, como una love brand, ¿de acuerdo? Como una marca que ha sido capaz de crear una sinergia, una cercanía entre el cliente y la propia marca. Esa ha sido nuestra gran segunda fase. Y la tercera la estamos arrancando realmente ahora. Yo acabo de llegar vivir un año precioso en Miami montando nuestra primera oficina, ya oficial con 17 personas, 400 y pico de metros, nuestra primera oficina corporativa para desarrollar toda la expansión norteamericana y una segunda en México DF para desarrollar la parte latinoamericana, y va a ser la tercera gran fase. La tercera gran fase que alguien nos sigue diciendo que estamos chalaos, ¿de acuerdo? Que quién se cree que una marca española va a ser capaz de internacionalizarse, en este caso en restauración, en gastronomía, con la competencia que hay por ese mundo. Bueno, pues nosotros, desde luego, no sé si lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, ¿de acuerdo? Y no me quiero explayar mucho más. Me encantaría ahora ya en formato con el resto de invitados compartir con vosotros este rato. Gracias. Eres una maravilla. Voy a seguir la escaleta porque no me acuerdo de todo. Bueno, yo ahora voy a invitar a otra empresa, a una persona que representa una empresa que es tremendamente atractiva, tremendamente novedosa y que creo que es una empresa que ha llegado a su culmen, porque ser una empresa que llega a ser la primera en el mundo no es fácil. No es fácil ni ser campeón del mundo de canicas, a mí me parece dificilísimo. Ahí yo me acuerdo que había un estudio antes que decía que era mucho más difícil ser campeón del mundo de cualquier cosa, normalmente globalizada, que ser presidente de los Estados Unidos. No lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, parece que me suena bien. Bueno, pues esta empresa es una escudería española, madrileña, que es la escudería La Glis,
y que en estos momentos pues, su fundador no puede estar aquí porque está en Qatar, porque es una escudería de motos que ganó el año pasado el Campeonato del Mundo en Moto 3 con Maverick Viñales. Y para hablarnos de las experiencias y los acontecimientos y la problemática de ese otro emprendedor, que es Jaime, que desafortunadamente tiene que estar allí ganando el siguiente mundial, pues está aquí con nosotros Sergio Talarevich, que a pesar del apellido es español, no nos va a hablar en otro idioma, y que es el que le ha acompañado a Jaime en toda esa trayectoria que me comentaba antes, que estaba a punto de caerse el otro, bueno, en la última carrera Maverick, y entonces pasaba del beneficio a la pérdida, o al revés, de la pérdida al beneficio, simplemente en una curva. Sergio, por favor. Buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias al Instituto, al CEU. Para mí es un auténtico placer. Joder, la verdad que no se ve nada, efectivamente. Es un auténtico placer estar aquí, más que nada porque yo me siento allí. O sea, mi sentimiento empresarial es de una persona de 3 años, de experiencia profesional, porque yo hasta hace 3 años trabajaba en Siemens, que es una super multinacional, que ofrece unas nóminas maravillosas y que te da una seguridad tremenda. Pero lo que se vive de empresario, lo que se vive de emprendedor, no hay parangón, no tengo palabras para explicarlo. Con lo cual, la oportunidad de estar aquí para mí es un auténtico placer y quisiera agradecerlo. Luego, quisiera felicitar a todos los que estáis ahí, que más o menos os veo, porque yo hubiera pagado una fortuna por tener la oportunidad de escuchar, no a mí, pero todo el resto de gente que hay aquí, gente con un éxito empresarial. 500 tiendas por todo Estados Unidos, qué vértigo. Vamos, yo me muero a pensar que tengo una oficina de 400 metros a 8.000 kilómetros de distancia. Pasa algo, macho, y tú estás aquí con nosotros esta noche cenando y tienes 17 tíos trabajando ahí tan lejos. En fin. Bueno, yo voy a hablar de la GLIS, porque es por lo que me han invitado, por la escudería, por el Team Calvo, a pesar de que como empresario tengo otros 4 negocios, y digo esto no porque sea un poco egocéntrico, sino porque a todos esos que han salido en el vídeo que hablaba de la sociedad, les digo que tururú. Es un momento cojonudo, con perdón de la expresión, para montar negocios. Hay una cantidad de malos profesionales por ahí. Hay una cantidad de gente con poca sangre, con pocas ganas de comerse el mundo, con pocas ganas de innovar, de trabajar y de trabajar, como decía don Luis Aragonés. Y con tanta oportunidad, o sea, decir, el que yo haya montado en 3 años, que es lo que hace que salí de la multinacional, 4 negocios, y haya contribuido a que un negocio ya constituido, que es la escudería, del cual hablaré ahora, pues haya podido dar el salto del Campeonato de España al Campeonato del Mundo y ganarlo en 2 años, la primera vez que una escudería consigue una cosa así, que el segundo año de estar en el mercado, en el Mundial, consigue ganar, es gracias a que hay grandísimas oportunidades y hay que innovar, indudablemente. Vosotros vivís un momento además espectacular. Yo ya con las redes sociales y todo esto me pierdo. Pero estamos en un momento tremendamente cambiante en el que surgen muchísimas oportunidades. Pero negocios tan tradicionales como puede ser el antivirus. Yo tengo una distribución de un antivirus en España, en Portugal y en Latinoamérica. Una empresa de importación de tarima, de madera. Antoñito, madera, coño, yo ibas vendiendo madera 200 años y todavía te he colocado alguna que otra. Pues se puede hacer. Y se puede hacer de una manera muy sencilla, que es trabajando, contando con un equipo humano. Las personas son las que hacen los trabajos, en una multinacional o en una empresa privada, en una empresa propia, y teniendo fe en que las cosas se pueden hacer. Es decir, lo que decía Miguel Ángel es cierto. Yo llevo 3 años en esto, yo no soy hijo de, bueno, por supuesto soy hijo de, pero desafortunadamente mi padre no me ha podido ayudar en esta aventura, a pesar de que lo tengo ahí, pero ya está jubilado y dice, búscate tú las habichuelas, él es el empresario también, y yo he conseguido financiación y los bancos me han ayudado. Sí que es cierto que he tenido que recurrir al que confiaran en mí, porque tampoco tengo muchos pisos, de los cuales no queréis ni uno, pero sí que es cierto que ese concepto de volver a los orígenes funciona y los bancos siguen dando financiación y se pueden sacar proyectos adelante. Yo tengo 4 empresas, las 4 ganan dinero, poquito desafortunadamente, pero poquito porque creo que sean muy grandes.
Y eso me requiere meterme muchos gastos, apostar mucho, invertir mucho y tener confianza en que en un momento u otro pues los números llegarán, pero en proporciones mayores. Y hay otra frase que me dijo una gran persona, el consejero delegado de Yoigo, Eduardo Taulet, que decía: cuesta lo mismo trabajar para una empresa de 1.500 euros de facturación que para una de 1.500 millones de facturación. Y es cierto, al final tu trabajo sigue siendo... ¿Me tengo que callar ya? No he dicho vídeo. Y bueno, y yo esa idea la tengo muy presente y trato de hacer empresas grandes porque al final el esfuerzo es mayor, tardas más tiempo en tener recompensa, pero el fruto obviamente es mayor. Y bueno, no le voy a quitar ya mérito a Jaime. Jaime, desafortunadamente está en Qatar, porque si no está él allí las cosas se consiguen mucho peor. Y Jaime, ahora le conoceréis en el vídeo, pues es una persona con 14 años, tenía un sueño, que era ganar el Campeonato del Mundo de Motos, y lo ha hecho realidad. Sus pelotas y él lo han hecho realidad, porque además no tenía un duro, bueno, tampoco te creas que tiene muchos ahora, pero es un currante nato y es un tío que se ha atrevido con todo. Y creo que es un ejemplo para todos. Yo, por encima de todo, aparte de ser mi socio, bueno, yo soy un pequeño socio de la escudería, pero sobre todo es mi amigo. Y Jaime para mí es un ejemplo y se lo digo siempre, porque el tío con 14 años subía las motos en el montacargas de la casa de su madre, plantaba toda la rueda en la madera, que se le quejaban los vecinos, y el tío subía la moto, la abría, la arreglaba, la bajaba, tiraba el aceite donde Dios le daba a entender, y así empezó. Y ahora pues tiene una escudería que es campeona del mundo, pues tenemos 80 empleados aproximadamente en el Campeonato de España y el Campeonato del Mundo, estamos por todo el mundo, tenemos unos gastos que a mí me dan un vértigo terrible. Y además, bueno, por la particularidad del negocio de las motos, pues los riesgos son muy altos y necesitas tener el espíritu emprendedor de Jaime y la poca cabeza de Jaime, porque se mete en unos proyectos terribles. Ahora veréis en el vídeo el porqué. Bueno, no me voy a entretener más, ponemos si queréis el vídeo y luego os cuento dos cositas más. Entonces, pues como otra persona que su pasión sea los coches o sea el fútbol, o que es un sueño desde pequeñito, que al final haces que a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo pues se cumplan y se hagan realidad. Primordialmente ha sido el apoyo de la familia al principio desde pequeño. Luego además, evidentemente esto se monta un gran equipo, un equipo con mucha ilusión y un equipo que debe lograr que es una familia. Si no hubiese tanta ilusión y tanta ganas de ganar, sería complicado poder llegar donde lo queramos. Seguro. Yo creo que a lo mejor en el mundo del motor o en el mundo del deporte puede costar un poco más porque nosotros al final buscamos empresas que inviertan dinero y el dinero tiene que ser de publicidad. Y entonces, pues, al final, para la crisis que hay en estos momentos, pues todos sabemos que deporte de una empresa lo primero es la publicidad, y entonces pues eso nos puede perjudicar. Esto es como todo, cuando eres ganador y campeón del mundo, como en este caso somos nosotros este año, pues cuesta menos trabajo ponerse también a las puertas, porque la gente lo que quiere es si hay un poco de dinero depositarlo en un equipo que tenga una garantía de que van a tener un retorno, ¿no? Un retorno importante de cara a su publicidad. Toda la gente, de hecho hasta mis manos derechas, cuando hice un proyecto el año pasado de Madrid, no tenía sponsor, solo tenía Maverick y la moto oficial, y no puedo garantizar que todo el mundo me metiese en el proyecto, porque es un proyecto de alta envergadura y bueno, que consigue bastante dinero para poder hacer ese proyecto y esa ilusión, ¿no? Que era, al final sabíamos que íbamos para adelante en el campeonato del mundo, pero no sé si sabíamos que íbamos a... Yo sabía que íbamos a luchar por ganar, seguro. Pero ganar solo gana uno. Evidentemente esto es un negocio. O sea, aquí de este negocio en nuestro equipo viven 40 personas. Pero sí es cierto que todo este proyecto se va haciendo primero con mucha ilusión y con mucha pasión y te vas metiendo en donde no puedes, ¿no? Como
porque quieres un negocio, que tienes ilusión, que sabes que va a salir bien y dices, pues yo me meto aquí y pido un crédito y pido datos, pues esto lo mismo, ¿no? Creo que es un año que va a costar, ya lo hemos dicho, estamos sacando a gente joven. Es cierto que están sorprendiendo todos los pilotos porque están muy adelante. Creo que se está haciendo un buen trabajo, creo que va a ser un año difícil, porque el año pasado había 3 motos en grupo y este año va a haber, yo creo que 8, de 6 a 8 motos será el grupo y bueno, lo importante es seguir trabajando, seguir teniendo la misma ilusión y ayudarles a poner la moto a punto con la experiencia que tiene el equipo. Y bueno, vamos a intentar estar lo más arriba posible. Bueno, este aplauso, sin lugar a dudas, es para la gente de Pevipe, porque esto lo grabaron el jueves pasado. Y yo lo he visto, bueno, anoche, ¿no? A las 2 de la mañana, se terminó, lo he visto esta mañana. La verdad que han hecho un trabajo formidable. Os invito a que les contratéis para hacer vídeos corporativos porque los hacen de muerte. Bueno, pues ese es Jaime. No sé si habéis fijado que dice, ¿no? Cuando yo contraté a Maverick, cuando nosotros nos enteramos que Maverick rompía su relación con el equipo Avintia, tanto Jaime como yo en la distancia, porque él estaba, no me acuerdo en qué circuito, yo creo que en Malasia y yo estaba en Madrid, pensamos, joder, a este tío hay que pillarlo porque es buenísimo. Y entonces le llamé. Digo, oye, Jaime, ¿has oído? Sí, ya me he enterado, estoy hablando con él y ya te diré algo. Nuestro presupuesto era de 1 millón de euros. Y me llama y dice, es nuestro, 500.000. ¿Cómo que 500.000? Digo, no los tenemos. No, sí, pero lo vamos a tener y no te preocupes que esto sale adelante. Yo soy el consejero legal, supone que soy la parte empresarial del equipo, ¿no? Y entonces, claro, le dije que no, vamos, no, rotundo, vamos, o sea, dijo, vuelve a Madrid inmediatamente, siéntate, o sea, déjate de tonterías, porque es que nos volvemos locos, 1,5 millones, vamos a perder medio kilo el año que viene, por lo menos. Y por eso habla de las pelotas de Jaime de antes, porque el tío, como máximo accionista y dueño de la escudería, dijo, no, lo hago, y fuimos para adelante. Bueno, el resultado es que en la última vuelta, en la última curva, en la última carrera, en Valencia, no sé si algunos Motero y lo vio, yo lo sufrí, no lo vi, adelantamos, ganamos, y la diferencia de esa curva hasta el final, el quedar primero, quedar segundo, supuso 1 millón de euros. 200.000 ese año, 300.000, o sea, 200.000 de pérdidas que vamos a tener, 300.000 de beneficios que dimos y 700.000 los 2 próximos años, tanto este como el siguiente, en el aumento de nuestro caché con los patrocinadores. Y dices, joder, qué éxito, ¿no? Yo no lo hubiera hecho, soy franco. Me atribuyo parte del mérito porque nos ha ido muy bien. Pero yo no recomiendo eso. Y a Jaime no se lo recomendaría nunca. Bueno, de hecho, no se lo recomendé. Es decir, creo que hay que tener un riesgo medido. Y estoy seguro que Miguel Ángel me apoya en este argumento. Pero bueno, el mundo de las motos, la verdad que es un mundo complicado. Lo hablábamos antes, charlando, tomando un café, antes de entrar. El hecho de lo que acabo de decir, es decir, que en la última recta, es decir, le podía haber tirado Rins a Maverick, si hubieran caído, hubiera pasado absolutamente nada.
Que eso te suponga 1 millón de euros en un presupuesto de 1,5 millones de euros, pues es demasiado riesgo, ¿no? Pero bueno, es un mundo que luego es tremendamente pasional, es un mundo tremendamente bonito. En definitiva, lo que os digo es, o lo que quisiera transmitiros es, no hay un proyecto imposible. O sea, somos campeones del mundo. Yo no me canso de decirlo y se lo digo a Jaime. Digo, vamos a tomarnos otra copa, que somos campeones del mundo. O sea, es que es la leche. Es que no hay ninguna escudería del Moto3 del mundo. O sea, ahí está Red Bull, coño, que tienen un presupuesto de 5 millones de euros. Tururú, terceros, perdón. Estrella Galicia, 3 millones de euros, segundos. Y nosotros, arrastrados, sin un duro, con el agua al cuello, yo ya ni el popular ni nada, eso había que contar para que nos dejaran llegar a final de temporada, pues ahí hemos terminado y al final los números han salido bien. Con lo cual, no os limitéis, no os marquéis ni un reto pequeño, es decir, cualquier cosa que queréis hacer se puede hacer. Empezamos con una moto, empezamos al Campeonato de España, ahora campeones del mundo. Contar con que el único que puede hacer posible que vuestros sueños se cumplan sois vosotros, vuestro talento, vuestras ganas de trabajar. Y una cosa que hablábamos al principio, en lo que mira los bancos, la honestidad, los principios son básicos y son fundamentales para que vuestra apuesta a largo plazo tenga éxito, para que la gente confíe en vosotros y para que hagáis un proyecto a largo plazo y no un proyecto a corto plazo. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos a una invitada, una mujer emprendedora, que a mí me admira mucho cuando me cuenta cuál ha sido su historia, porque antes estábamos hablando de que no es el momento, que sí es el momento, que si el mercado está maduro, que si no está maduro. Y Carmen, pues hace 6 años, 5, se le ocurre fundar, entre comillas, una panadería. Entonces dice, bueno, pues si panaderías hay por todos los sitios, ¿para qué si no se necesitan panadería? Pues bueno, pues esa panadería, que tiene su explicación y sus características, la ha convertido en un pequeño imperio, un poco más pequeño que el de los 100 montaditos, pero que en 6 o 7 años yo creo que conquistará el mundo. Carmen Baudín. Bueno, yo os voy a contar un poco mi historia y un poco cómo fui todo. Yo he estado durante 20 y tantos, efectivamente son como los focos, he estado 20 y tantos años como autónoma, los 15 últimos años de mi vida colaborando con prensa escrita, hacía reportajes de arquitectura, decoración y de gastronomía. Y a mí me llega un día el director de uno de los periódicos y me dice, Carmen, a partir del mes que viene bajan las tarifas un 40% y además de publicar todas las semanas vas a publicar de vez en cuando. Otros medios de comunicación ya ni rebajaban las tarifas, directamente no pagaban. Con lo cual en mi casa había un problema económico gordo. Yo no tenía indemnizaciones, no tenía paro, y no tenía patrimonio como para vivir el resto de mi vida. Efectivamente es crisis a lo bestia, es 2008, 2009 y me doy cuenta que tengo que hacer algo. Para mí los problemas nunca han sido un problema como tal, son un reto al que me tengo que enfrentar y que tengo que solucionar. ¿Qué significa? En mi casa hay que comer, con lo cual hay que buscar algo. En principio todo el mundo me decía, Carmen, con toda la gente que conoces por el prensa y demás, monto una agencia de comunicación. A mí me da una pereza que me mataba lo de la agencia de comunicación porque había muchísimas. Y entonces, bueno, yo había hecho reportajes de gastronomía, como os digo, y había hecho reportajes con cocineros de diseño. Y yo me daba cuenta que en Madrid y en España en general había cosas olvidadas que eran las básicas de la gastronomía. Y no solamente eso, que en el resto del mundo y en Europa se estaba dando importancia al pan, a las cosas que se hacían artesanalmente, a las cosas hechas con cariño. Y entonces empecé a pensar en que podía montar una panadería. Y no solamente lo pensé, es que vi en una revista británica que en Londres había una panadería italiana, abría, que era La Pera, con un arquitecto que ha hecho un diseño espectacular. Dije, bueno, pues voy a estudiar lo que es el pan. Yo no sabía nada de pan, pero yo hay otra cosa que también tengo como máxima en mi vida, es que aunque no sepas de nada o no sepas algo, solamente hay que formarse, hay que aprender, hay que ver lo que los demás hacen
y seguro que puedes llegar a hacer lo que quieras. Yo no puedo hacer una operación a corazón abierto, pero si estudio y me voy a la universidad, acabo haciendo una operación a corazón abierto. Con lo cual decidí que iba a emprender. Cuando tomé esa decisión dije, bueno, además quiero hacerlo bien. Para hacerlo bien quiero hacer un proyecto de viabilidad, que algo, decía antes por aquí, me parece fundamental hacer un proyecto de viabilidad. Uno puede tener una idea, pero esa idea hay que darle forma. Y para darle forma hay que hacer ese proyecto. Ese proyecto te ayuda primero a ver qué es lo que quieres hacer. Segundo, qué están haciendo los que tienes alrededor. Además, cuál es la situación en España. En mi caso era del pan. Las cifras eran demoledoras. No se vende pan, se pierden ventas constantemente, se cierran panaderías. Yo dije, bueno, pues si en el resto del mundo lo hacen, porque además no solamente te fijas en lo que hay aquí, te fijas en lo que se hace fuera. Y fuera es un elemento muy importante. Después un día voy por Madrid y veo un autobús que pone emprendelo.es. Dije, vale, pues aquí me voy. Con lo cual me ayudan a hacer un proyecto de viabilidad que además no me cuesta dinero. Me voy a hago el proyecto de viabilidad con la Comunidad de Madrid y después de varios meses de estudiar, de ver números y todas esas cosas, pues me dicen que el proyecto es viable. Vale, pues ahora ya tengo un proyecto estupendo, pero no tengo ni dinero ni local. Entonces me voy a hablar con el banco, no al Banco Popular, uno que había enfrente de mi casa, le cuento el proyecto, le digo el proyecto de la Comunidad de Madrid con el ok de que es viable, le cuento el proyecto, le digo y además, mira, mi marido no quiere que utilice nada de nuestro dinero, con lo cual tengo que obtener financiación por mí misma. Me dan 60.000 euros sin avales hipotecarios ni avales de ningún tipo, que es el máximo que en principio te daban, sin ese tipo de cosas. Y además me voy a la Comunidad de Madrid y con Aval Madrid pido un crédito. Además me encuentro con un amigo mío y me dice, Carmen, me meto contigo y me ayuda con el tema. Entonces, bueno, ahora ya tengo casi el dinero, tengo el proyecto y me falta encontrar el local. Yo creo que no es un defecto, para mí ha sido una virtud, no soy nada modesta, tengo que reconocerlo, y decido que quiero montar la panadería y en un sitio que sea especial. Encuentro un local, bueno, no encuentro un local, un banco que estaba en la Puerta de Alcalá, se va del banco de ese local porque se fusiona y se van a la calle Serrano. Dije, fenomenal, este es el local que yo quiero. Expertos en gastronomía, además, ¿no? Incluso de inmobiliarios, ese local es una locura, no hay gente que viva en la zona, no hay gente, hay pocas oficinas y las oficinas que hay son funcionarios que no se gastan un duro. Bueno, era todo como todo un horror. Y yo decía, bueno, pues nada, si yo la Puerta Alcalá no la ponga de moda, pues ya también me corto las venas. Y nada, decidí invertir en la Puerta Alcalá. O sea, lo normal es que quiten panaderías para montar bancos y en mi caso fue lo contrario, quitaron un banco para montar una panadería. Y bueno, pues me fui a hablar con la administración, les conté cuál era el proyecto, en el ayuntamiento les dije, oye, necesito vuestra ayuda. O sea, cuando emprendes tienes que tener las cosas muy claras, pero también necesitas ayuda de los demás. Necesitas financiación, necesitas que el banco crea en ti, que la Comunidad de Madrid crea en ti, que tú vayas al ayuntamiento y haya alguien que te entienda y le digas, oiga, necesito su ayuda, yo hago el proyecto como usted me diga, que quiere 20 lavabos, que quiere el suelo de motas, pongo el suelo de motas. Y gracias a Dios di con un técnico del ayuntamiento que me ayudó. Entonces, todo ha sido, la verdad, hay mucha gente que decía, Carmen, con la fuerza que tenías, con todo lo que creías en tu proyecto, había que creer en ti. Y hay mucha gente que ha creído en mí. Bueno, en septiembre de 2009 abrimos la panadería, efectivamente en plena crisis. Empezamos 9 personas trabajando. Ahora mismo tenemos 6 puntos de venta. Hay 64 personas trabajando con nosotros y hay proyectos de crecimiento. Y no solamente eso, un concepto, una idea que no estaba establecida en este país, ha servido incluso de modelo para otras. Grandes panificadoras han creado el mismo modelo. No son harina, no son yo, pero bueno, no copian, salen adelante, montan lo mismo, pero les falta el carisma que tiene mi local.
Lo que sí que hay detrás es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Son 16 horas de trabajo diarios, de lunes a lunes, hay mucha responsabilidad. Yo esto lo vivo, o sea, cuando hay 64 personas trabajando contigo, no es tu negocio, el negocio es de todos, lo tenemos que sacar entre todos adelante. Y bueno, hay trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y eso, si alguien quiere emprender, lo tiene que tener muy claro, hay que trabajar. Bueno, pues ya hemos visto un ejemplo, con lo cual el que no trabaje 16 horas es que no vale para nada. O sea que ya podemos aquí ponernos los plomos y todo para trabajar. Y ahora va a subir un querido amigo nuestro y del instituto, y una autoridad en el mundo del emprendimiento, pero dentro de la arquitectura. Bueno, yo siempre he tenido la duda de si los arquitectos qué eran. A mí siempre, como he tenido tantas discusiones con ellos, porque a uno les da por ser artistas, a otros porque son técnicos. Yo me quedo un poco desconcertado, pero después de haber estado mucho tiempo hablando con Carlos, ya empiezo a entender un poquito que son normales, o sea, no son nada raros. Yo creo que ahora Carlos nos va a hablar sobre el emprendimiento. Uy, perdón, Carlos, perdóname. José Antonio nos va a hablar sobre el emprendimiento de los arquitectos desde el Neolítico. Con lo cual, ¿qué más emprendimiento que el que lleva tantos años emprendiendo? José Antonio, perdona. Es que llevo 12 horas y ya estoy un poco groggy. Es porque deslumbra la luz. Yo creo que hay que adelantarse, efectivamente. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias al Instituto, al Banco Popular y al CEU por dejarnos su casa. Yo hoy querría contaros, hace poco más de 2 años, a mí me eligieron decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Y como han dicho algunos de los anteriores, en el mejor momento, es decir, año 2011, la arquitectura había bajado, la actividad de los arquitectos había bajado un 90%, la situación era absolutamente dramática. Un estudiante que en el año 2004 decía a sus amigos que iba a estudiar arquitectura, sus amigos le decían, ¡joder, qué bien, fantástico! En el año 2010, cuando le preguntaban, o en el 2011, cuando le preguntaban, ¿tú qué estudias? Arquitectura, uff. Bueno, pues no era así y yo di un paso adelante y decidí liderar un proyecto de transformación y hoy me gustaría hablaros de 2 cosas. En primer lugar, de la sociedad civil y del emprendimiento desde la sociedad civil. Yo he sido un profesional liberal toda mi vida, he tenido mi estudio, con lo cual, bueno, pues he sido un emprendedor, que he participado en varias empresas, pero yo quiero defender algo que hoy no se ha dicho en esta mesa. Procuro siempre decir lo contrario de lo que han dicho todos los anteriores. Como han sido muy brillantes, me resulta más difícil, pero entonces cambio el escenario y hablo del emprendimiento desde los profesionales, desde el conocimiento y desde la universidad. No desde el riesgo, no desde el arrojo, no desde el coraje, no de negocios innovadores absolutamente diferentes, sino de algo tan tradicional como es la arquitectura. Claro, cuando uno llega a esa institución, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, yo decido lanzar un proyecto que ayude a transformar la realidad que tenemos alrededor y, sobre todo, abrirnos a la sociedad. Necesitábamos que, como decía antes José Ignacio, se supiera qué hace un arquitecto. Un arquitecto no solo proyecta, diseña y dirige casas o urbanismo o diseño interior. Un arquitecto hace muchas más cosas, pero sobre todo por su formación. Y hoy además nos acompaña el director de la Escuela de Arquitectura del CEU, con quien tengo una relación extraordinaria, Federico Di Isidro, a quien me ha hecho muchísima ilusión verle hoy aquí. Lanzamos un proyecto que se llamaba Madrid Think Tank. Había muchos think tanks que eran historias donde un grupo de expertos, de sabios, se juntaban y destilaban información. Y nosotros decidimos montar algo basado en Madrid. Contamos que íbamos a hacer una serie de proyectos relacionando empresa, universidad y administraciones con proyectos desarrollados desde profesionales. Esto le llegó a la ministra de Fomento, a quien yo no conocía, me llamó,
Dijo, quiero presentar, a mí me habían invitado a presentar el proyecto en el Foro Nueva Economía de Expansión, en el RICH, José Luis Rodríguez, y me presentó la ministra de Fomento. En aquel escenario, de esto hace un año largo, en aquel escenario yo aparecí en el escenario, un mundo con todos los empresarios donde no aparecen nunca arquitectos, y probablemente era el único arquitecto o el primer arquitecto que aparecía en esa mesa, y hice una cosa que voy a repetir ahora. Antes de saludar a nadie, me puse a leer. Es un minuto. Todo el mundo en silencio, la ministra de Fomento me presenta y yo empiezo y leo. En una pequeña ciudad había una vez un cuento vacío. Todo esto la gente no sabía qué era lo que yo iba a decir. En una pequeña ciudad hubo una vez un cuento vacío. Tenía un aspecto impresionante, pero todas sus hojas estaban en blanco. Todo el mundo lo miraba con ilusión, pero al descubrir que no tenía ninguna historia, lo abandonaban. Cerca había un precioso tintero que estaba lleno de tinta desde que su dueño lo había dejado olvidado hacía años. Y el tintero y el cuento, juntos, se lamentaban de su mala suerte. Por azar, una vez que el cuento fue abandonado, acabó junto al tintero y compartieron sus desgracias durante días, y así habrían seguido durante años, si no ser porque una elegante pluma de cisne que había caído durante un vuelo había aparecido a su lado. Era la primera vez que la pluma se sentía sola y abandonada, y lloró profundamente acompañada de del cuento y del tintero. Todos se sumaron en sus lamentos, pero la pluma se cansó enseguida de llorar. Al dejar sus quejas y secarse las lágrimas, vio claramente cómo los tres podían hacer juntos mucho más que sufrir juntos, y convenció a sus amigos para escribir una historia. El cuento, en blanco, puso sus mejores hojas. La tinta no se derramó ni un poquito, y la pluma puso montones de ingenio y caligrafía para conseguir una preciosa historia de tres amigos que se ayudaban para mejorar sus vidas. Un joven maestro, que pasaba por allí triste y cabizbajo, pensando cómo conseguir la atención de sus alumnos, que era lo que yo ese día también pretendía conseguir en aquel foro, descubrió el cuento y sus amigos, y al leerlo quedó encantado con aquella historia, y recogiendo a los tres artistas, siguió su camino a la escuela. Allí contó la historia a sus alumnos, y todos se mostraron atentos y encantados. Desde entonces, cada noche, pluma, tintero y cuento se unían para escribir una nueva historia para el joven profesor. Yo aquel día lo que les decía era que era el momento, estoy hablando del año 2012, era el momento en el que los ciudadanos, los profesionales y las empresas nos uniéramos para transformar el mundo. Y para eso necesitábamos marcar la agenda de las administraciones y decirles cómo queríamos que se hicieran las cosas. Yo cuando contaba que íbamos a arrancar con unos proyectos fantásticos y contaba aquellos proyectos en los que pensábamos hacer rehabilitación en Madrid, intervenir en el paisaje urbano, todos me decían, y además que íbamos a vincular a empresas, a muchas empresas, y que íbamos a vincular a las universidades. ¡Qué buena idea, fantástico! Ya cuando lo tengáis en marcha, venís y me lo contáis. Hoy tenemos en marcha 6 proyectos de rehabilitación de hoteles en Madrid. Cuando no había un solo proyecto en Madrid, estamos en este momento con 6 proyectos de rehabilitación y concursos para arquitectos. Estamos rehabilitando un edificio de viviendas en Madrid-Río, todo con apoyo de empresas. Empresas que han descubierto que había una forma de apostar por el conocimiento y por la responsabilidad de los profesionales. De profesionales que se han formado en la universidad y que están dispuestos a transformar el mundo, porque los que estáis en la universidad tenéis esa responsabilidad. Vais a liderar el mundo y tenéis la responsabilidad de transformarlo. La mejor manera de que el futuro sea como queremos es diseñarlo nosotros. Los arquitectos tenemos una cualidad extraordinaria muy poco contada. Cuando hablamos de innovación, la innovación es la creatividad aplicada. Hay ideas fantásticas, muy innovadoras, cuando en la encuesta alguien decía, no, pero tiene que ser algo muy nuevo y tal, por ejemplo, una panadería, es algo muy nuevo, montar una cosa que se llama harina, además un nombre muy innovador también. Una cosa que sean unos montaditos, muy innovador. No se trata solo de inventarse el mundo cada día, sino de destilar ideas que ya muchas hay creadas. Y como decía, la formación del arquitecto tiene una cosa que yo comparo con una bicicleta. Alguno me lo ha oído ya, pero no soy yo el que me repito, sino que se repiten ellos, que vuelven a estar aquí. ¿Por qué digo que es como una bicicleta? La formación de un ingeniero, que en las empresas está extraordinariamente valorado, es una formación que nos permite hacer de manera muy eficiente lo que ya sabemos hacer.
Ir de aquí a allí y cada vez hacerlo más rápido y mejor, hasta el día en que yendo de aquí a allí aparece una piedra. Y el día que aparece una piedra y yo tengo hecho el monorraíl donde voy a toda velocidad, cuando llego tengo que desmontar el monorraíl, montar y tengo un lío porque ya no sé cómo voy a llegar allí. Desde luego no voy a llegar en el mismo tiempo, carezco de flexibilidad, de capacidad de improvisar. Claro, cuando digo que el arquitecto tiene la formación de bicicletas, que tiene esa rueda trasera motriz que le hace equivalente al ingeniero y que debería estar muchísimo mejor considerado como profesional en el mundo de la empresa, y no lo está, pero lo va a estar. Y tiene una rueda delantera que se parece mucho más a la del artista, la parte creativa, la parte de la innovación, que permite, es decir, mientras que el ingeniero va de allí, hablo del ingeniero como una muestra de quien es muy eficiente, va de allí a allí y lo hace de manera muy eficiente, el artista, el creativo, va de allí a allí, pero en el camino se encuentra con Antonio y charla con Antonio y descubre algo, o descubre una flor o tal, y hace descubrimientos, pero a veces no llega a aquel sitio, llega a otro destino. Claro, el arquitecto tiene esa doble condición, la rueda trasera motriz, muy eficaz, y la rueda delantera, que es la rueda de la creatividad, de la imaginación, de la innovación, que le permite ir por otros rumbos y descubrir otras cosas. Claro, esa combinación, hacerla desde la formación universitaria, es extraordinario. Pero claro, vivimos en un momento en el que no es que tengamos una crisis, yo estoy absolutamente con Carlos, no es que tengamos una crisis. El problema es que lo que sufrimos en este momento es un desprecio absoluto al conocimiento. Y claro, eso, para quienes venimos de la universidad, para quienes nuestra formación para ser emprendedores está en el conocimiento, está en aportar valor en lo que hacemos y en la responsabilidad y en el rigor de que lo que hacemos para transformar la sociedad lo hacemos de manera consciente, es terrible. Y por eso nos tenemos que enfrentar a una guerra de precios en la que nosotros no podemos entrar. Porque un profesional que tiene que invertir en talento, en tecnología y en formación continuamente, no puede competir con precios bajos. En eso se puede competir cuando uno ofrece bienes de consumo, pero no cuando ofrece servicios profesionales. Por eso es muy importante la sociedad civil y por eso es muy importante que haya una sociedad civil fuerte y por eso yo decidí ser decano del Colegio de Arquitectos para que empezara a tomar relevancia instituciones de la sociedad civil que agrupan a profesionales y pueden tener relación con empresas, con industria, con la universidad y sobre todo puede decirle a la Administración algo, y con esto acabo, que me ocurría muchas veces, que cuando les decía queremos recuperar el túnel que hay junto al Campo del Moro para iniciar una labor de turismo relacionada con Madrid-Río, o queremos rehabilitar una torre, o 6 edificios, o la Puerta del Sol, y me habéis visto en muchos periódicos y en televisiones hablando de todo esto, cuando se lo cuento a la Administración, la propia alcaldesa lo que me dice es: pero esto es un lío, no lo podemos hacer porque hay una ordenanza que regula tal. Justo eso es lo que quería oír. Que me digáis que no se puede hacer. Porque si todos los ciudadanos y los profesionales, las empresas y la industria estamos de acuerdo en que hay que ir por un camino, no vamos a tener más remedio, no vais a tener más remedio que ir por ese camino. Ese es el emprendimiento que a mí, como arquitecto y como responsable de una institución de la sociedad civil, os quería contar hoy y por el que yo quería apostar. Muchas gracias. Bueno, teóricamente tendríamos que haber terminado a las 9, todo, y me habían dado 20 minutos o 25 para hacer esta charleta. Y después iba a haber una despedida, ¿eh? Yo creo que tenemos que reducir, y si os parece vamos a reducir un poquito nuestro tiempo porque ya estamos todos un poco cansados. Ahora, yo, de todas las intervenciones vuestras, sintetizar siempre es complicado y en una palabra mucho menos, pero hay algunas que se han referido a lo que es puramente el emprendimiento y otra al carácter del emprendedor. Unas hablando del entorno, Miguel Ángel nos decía que hay mucho dinero y que el banco está dispuesto a dar. Respecto al entorno, nos decía que la universidad está dispuesta a crear un caldo de cultivo y fomentar el emprendimiento. Yo he tenido que tomar notas porque si no... Juan Manuel nos decía que en Bruselas también hay dinero, o sea que aquí tenemos todo, o sea, por la parte de aquí me hago emprendedor mañana mismo, porque tengo dinero, tengo en Bruselas, tengo en España, la universidad me apoya. Bueno, esto es una gozada, ¿eh? Vamos a salir de todos como las películas los niños, que siempre quieren ser como el bueno. Y después había unos aspectos
en los cuales comenzaban a hablar sobre las características del emprendedor. Yo la de Carlos, tal vez Carlos, por eso te llamaba a ti Carlos, José Antonio, se me han quedado aquí con los 100 montaditos. Es porque tengo un poco hambre ya. Bueno, Carlos hablaba sobre todo, y me da la sensación, sobre el arrojo. El arrojo para tirar hacia adelante en momentos difíciles, para bajar los precios, el arrojo para internacionalizarse y luchar contra McDonald's con The Good Burger, que es una cosa que es tremenda. Por otra parte, cuando nos comentaba Sergio las características de Jaime, nos hablaba, y os habéis fijado que ha repetido pasión e ilusión alrededor de 40, no sé, muchas veces, con lo cual digo, bueno, pues este señor ha montado su proyecto pues, con pasión e ilusión. No hablaba, le importaba lo demás un pimiento. Por eso, cuando tomó la decisión de Viñales, y si le hubiesen pedido 3 millones de euros, hubiese dicho, yo tengo pasión, tiro para adelante. Carmen nos ha transmitido algo muy interesante, que es el trabajo. El trabajo y decir, aunque sepa o no sepa, yo lo consigo porque trabajo. Aunque tenga que luchar contra la administración, yo lucho y me adapto y trabajo. Con lo cual era otra característica, con lo cual ya vemos aquí 3 características de emprendedores y el resumen nos lo ha hecho José Antonio, donde ha creado un caldo de cultivo en los cuales hablaba sobre la unión de la banca, la unión de la universidad, la unión de los emprendedores y con un aspecto que a todos los que nos hemos dedicado a la universidad pues nos interesa mucho, como es el conocimiento y nuestra cabeza. Bueno, yo creo que con este resumen más o menos parece que por ahí vamos, pero me gustaría preguntaros una cosa y que me respondieseis cada uno con lo que pensáis para que podamos de aquí sacar un librito en el cual dijésemos, a ver si entre todos conseguimos definir qué es un emprendedor, porque cada uno tiene, pero claro, como cada uno habéis hablado de una cosa, yo os preguntaría, ¿cuáles consideráis las 3 cualidades, 3 que tiene que tener un emprendedor y más un emprendedor que comience o renueve su proyecto a la edad ya de un profesional? Bueno, yo he sido emprendedor a los 61 años, con lo cual lo mío es algo espectacular, o sea, no sé qué, es una cosa lo mío, yo cuando me dicen, yo les explico a mis hijos todo esto y no se lo creen. Les digo que me vean en streaming y no me ven. Ah, por cierto, los de streaming también, que www.eispain.com. Y esperad un poco. Y el hashtag EIEmprendedores, para si queréis ir poniendo. Yo todavía ya le he dicho antes a Lara, oye, que me explique lo del hashtag para que yo vaya andando con el tecladica, oye, que soy un... Vamos a empezar... Ya que has empezado, vamos a empezar otra vez, porque si no tú te vas a cansar de hablar, vamos a empezar por Miguel Ángel. Y yo me voy a apuntar las 3 cosas de cada uno para ver si después, como yo soy ingeniero y aparte de la piedra sé darle la vuelta, o sea que no, tan tontos no somos, pero bueno, yo voy a poner aquí la lista y a ver si sumando todo lo podemos poner como resumen en la página web qué características tiene un emprendedor. ¿Os parece? Miguel Ángel. Hay un punto clave que es que me enseñaron que la preparación es el 99% del éxito. Entonces, punto 1, preparación. Preparación, formación. Preparación, o sea, hay formación y preparación significa que antes decía ella que invirtió tiempo en prepararse, en estudiar. Hay que invertir tiempos, esto no es... En segundo lugar, hay que ser coherente. Yo creo que los grandes proyectos a veces no salen por falta de coherencia. Hay que tener, el tercero es paciencia. Paciencia, coherencia es muy parecido, pero muchas cosas se quedan en el camino porque nos rendimos, ¿no? Nada es imposible. Si está bien preparado, si tienes coherencia y tienes paciencia, lo consigues. Bueno, esto me gusta mucho porque después yo lo voy a utilizar con una persona que está por aquí delante. O sea que ahora ya vamos a ver sobre la paciencia y esas cosas. Perdona, José. Yo tengo que reconocer que cuando veía en los periódicos, le hago una pregunta y conteste con una sola palabra. Yo no sé si eso representaba una pesadilla. Si alguna vez me sucede, no me va a gustar nada. Mira por dónde me sucede ahora. Con lo cual... Di lo que quieras. Digo lo que quieras. Pero yo creo que una característica es el entusiasmo, la pasión. Una segunda, no podía ser de otro modo, y estoy aquí por lo que estoy, es la formación. Y una tercera es la capacidad de crear equipos y de
Me ha gustado especialmente que varios de vosotros habéis hablado de otros. De 100 montaditos hay otro, habéis hablado de otros. Me parece que esa capacidad de integrar equipos es una virtud del emprendedor. Juan. Sí, en mi caso yo creo que una característica muy importante es la capacidad de generar humor, optimismo, para transmitirlo a tus colaboradores, socios, empleados y clientes. Es decir, energía positiva. Pues es una energía que es un tema de decisión. La decisión cada día de uno de voy a sacar algo positivo. Una segunda característica que me parece muy importante para que sea sostenible son los valores humanistas que esta casa defiende, porque puede haber alguien muy brillante, pero si no tiene ese respeto humanista a los clientes, es decir, compromiso con el cliente, compromiso con los empleados, crecer humanamente, yo creo que es la mejor receta para que la empresa sea consolidada en el futuro. Yo no me creo el pirata, el empresario, este modelo que a veces nos han intentado vender, ¿no? Desde en las películas, el tiburón, no me lo creo. Y tercero y último es la perseverancia de pues como el de 7up, ¿no? Que sabéis de dónde sale el nombre. Fue un emprendedor que se arruinó 6 veces y a la séptima no tenía nada que ver, de diferentes sectores. A la séptima, pues lanzó 7up, que ha sido un éxito, y el nombre de 7up es a la séptima va adelante. Y eso es algo que creo que culturalmente debemos trabajar, porque aquí parece en España que cuando un empresario lo intenta y le sale mal, el resto se descojona. Con perdón, se ríen, se dicen, ya si este idiota, ¿ves dónde iba a ir? No, entonces la gente tiene miedo y nos sorprende como en otros países la gente, el emprendedor dice, yo me he arruinado 3 veces. Yo creo que un emprendedor tiene que ir con la cabeza bien alta y estar dispuesto a que le salga mal y no pasa nada, porque probablemente de esa experiencia uno va a extraer conclusiones. Uno aprende mucho más de lo malo que de lo bueno. Lo digo por experiencia, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Oye, me ha gustado mucho esto último, porque menos mal que el de 7up no fue 36 veces, porque si no hubiese sido un nombre dificilísimo, el 36º up. Carlos. Perdón. No sé, perdón. ¿Da lo mismo? Coge, venga, habla con lo que quieras. ¿Sí? No, una vez. Venga, probamos con este. Ahora, muy bien, a la Carlos. contra de lo que decías. Y cuando triunfa, qué suerte ha tenido el jodido. ¿O qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? No cuánto trabajo ha desarrollado, qué idea maravillosa ha tenido. En este país, qué suerte ha tenido el jodido. En fin, bueno, bajo el punto de vista de un proyecto concreto como es mi caso, 3 valores que me has pedido. Tenerlo muy claro y no dejarte influir por nada ni por nadie que te desvíe de tu idea original. Yo lo he vivido durante estos años. Un fortísimo carácter que hace falta para consolidar y esa pasión de la que estamos hablando aquí para hacer empresa. Y que el emprendedor duerma poco. Esto es una faena, coño. En fin, José Antonio, te ha tocado, macho, porque a mí ya me está costando y te quedan 2. No, yo por eso le he dejado a Antonio el último. La verdad porque que eres ya un amigo. Sí, cambia el orden si no te importa. No te importa que hablemos más los del final. Estamos en la lotería. Oye, esto ya está ocupado, o sea que no. Se puede repetir. Bueno, todavía yo creo que 2 seguras. Para mí el sentido común. Yo creo que cuando hablaba que hay que innovar, es indudable que hay que pensar en negocios nuevos, pero yo creo que, en fin, estoy rodeado de bocadillos, una panadería, bocadillitos, en fin, y hay... Joder. El vídeo antes, esto ahora... Maverick que se ha caído. Antonio, no me vuelvas a invitar. Maverick se ha caído. No vuelvo nunca más, te lo prometo, no molesto más. Estaba todo preparado. Ya lo veo ya, eso es lo que me preocupa. Entonces, como decía, el sentido común,
Creo que con sentido común hay muchos negocios que pueden funcionar bien. El compromiso, y cuando hablo de compromiso hablo a todos los niveles. Hablo, y sería el tercer punto, en echar muchas horas. Desafortunadamente hay que echar un montón. Y vosotros tenéis la oportunidad, los que tenemos familia, es decir, yo el gran problema que tengo entre comillas, porque son mi gran alegría, es mi mujer y mis 4 hijos, y eso me limita tremendamente el no tener más tiempo para invertir. Me dais una envidia la libertad que tenéis ahí al fondo, que en fin, la aprovecharía. Entonces, el compromiso en cuanto a cumplir con tu trabajo, estar involucrado en todo momento, y el compromiso con todos los agentes que te rodean, con tus empleados, que es el activo más importante que tienes, con tus proveedores, empezando por los bancos, que siempre suele ser el primero, afortunado o desafortunadamente, y el resto de agentes que participen en tu negocio. El que mires a largo plazo y que no trates de dar un pelotazo, es decir, como diría mi mujer, vomito con el lobo de Wall Street. Es decir, es un claro ejemplo de una lacra de la sociedad. Es decir, hay que hacer negocios que triunfen, que sean a largo plazo y que requieran de gente con principios que trate de hacer pues que todo lo que nos hemos marcado se pueda llevar adelante. Carmen. Bueno, un poco resumen de lo que antes os comentaba. Yo creo que hay que tener las ideas muy claras de lo que uno quiere hacer y en qué quiere emprender, defender a muerte esa idea y luego, bueno, pues efectivamente crear un equipo que entre todos consigamos entender la idea que hay que desarrollar y trabajar, no hay más. Luego hay una cosa, no, una cosa, ya que estamos en la universidad, yo hay una cosa que les digo a mis hijos, la formación efectivamente es fundamental. En mi casa no se puede uno plantear si quiere hacer una carrera universitaria o no. Me da igual que luego sean jardineros o se dediquen a pintar farolas, pero creo que hay que formarse y esa formación implica que uno cree en sí mismo. Cuando uno estudia, aprueba, saca los cursos, te vas fortaleciendo, te vas haciendo, es como diciendo, bueno, puedo seguir adelante, puedo avanzar. Y yo creo que eso la universidad es muy importante, que ese valor lo transmita. Me parece que yo tengo todavía este. Está enchufado, has dicho Miguel Ángel, enchufado. Tengo seguro muchos valores, pero lo de resumir las cosas en 3 puntos no es el mío tampoco. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que a mí más me han ayudado, y para salirme de todo lo que hemos dicho, que es muy importante, pero por añadir otra, hay una cosa que seguro que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero que no se ha dicho y a mí me ha ayudado mucho, que es nunca dar nada por supuesto. El pensar que esto es así porque es que esto es así, siempre ha sido así, no. Todo puede ser de otra manera. Y eso que tú piensas que con quien estás hablando él lo entiende porque tú ya lo has entendido, no es verdad nunca. Nunca hay que dar nada por supuesto. Sin duda el carácter del emprendedor, el carácter que tiene que ver con la voluntad y la resistencia, es decir, la voluntad, el querer, el tener el firme propósito de él, tener las ideas claras, voluntad, resistencia, el liderazgo que tiene que ver con lo que ha dicho José, que me parece fundamental, que es en la formación de equipo. Yo todo lo que he contado, sin un equipo como el que a mí me rodea y con los equipos que tengo, yo la mayor fortuna que tengo es la gente que me rodea, sin ninguna duda. Soy un tipo muy afortunado y me rodea una gente absolutamente extraordinaria, infinitamente mejor que yo, siempre. Y la única virtud que tengo es que, no sé por qué, tienen confianza. Y claro, la generación de confianza, cuando antes contabas tú también que al llegar al primer banco y pedirte avales, a mí me ocurrió lo mismo. Yo acabé la carrera, yo tuve un sobresaliente en fin de carrera, una carrera extraordinaria, un expediente brillante, soy un tipo simpático, buen comercial, tal. Yo llegué al banco y me dijeron, y el aval, por supuesto, de tu padre. O sea, con el expediente académico que tengo, con el tipo que soy y tal, el hecho de que yo en mi familia no tenga a nadie relacionado con este mundo, bueno, pues me tuve que ir por varios bancos, hasta que uno, al que luego le he sido muy leal, hasta que uno, simplemente porque era yo y tenía ese proyecto y quería hacer cosas, me dio ese crédito con el que pude arrancar. Y eso fue generación de confianza. Eso yo lo he visto muchas veces con Antonio. El llegar a los sitios y contar lo que uno quiere hacer, contarlo apasionadamente. Sin pasión, nada merece la pena en esta vida. Entonces, contar las cosas apasionadamente porque te las crees y eres capaz de generar esa confianza
y luego no la rompes. Es decir, después de 25 años de ejercicio profesional, si uno tiene una historia, evidentemente eso también es un aval. Pero yo creo que esa voluntad, esa resistencia, ese liderazgo con los equipos y como tercer punto, si tuviera que decir esos dos primeros, el carácter y la voluntad, la resistencia, pero el tercero sin ninguna duda es la formación. Es decir, no solo la formación universitaria, yo me estoy formando absolutamente continuamente, porque cada día descubro que puedo hacer cosas nuevas. Y de hecho los arquitectos que antes efectivamente hacíamos casas y tal, ahora estamos en el mundo de la movilidad, de la accesibilidad, de la energía, y nos hemos dado cuenta que además somos muy buenos gestores, diseñadores de procesos complejos. En el fondo nosotros estábamos acostumbrados a resolver problemas complejos con pocos datos y hacer siempre prototipos. Nosotros somos I+D+I en estado puro. Cada vez que un arquitecto hacía un proyecto era un prototipo. Hacíamos prototipos continuamente. Lo mismo, y siento la comparación con la ingeniería una vez que hace el prototipo del coche, ya hace ese coche hasta el infinito, pero hace prototipo una vez. Luego ya nosotros estamos haciendo prototipos continuamente, nunca repetimos. Siempre estamos haciendo, claro, esa capacidad de innovación, de desarrollo y de investigación es muy importante, pero nos obliga a estar formándonos continuamente. Bueno, muchas gracias. Dame, puedes aprovechar. Pero, muchas gracias, pero yo me he dado perfecta cuenta, José Antonio, que desde que te he llamado Carlos te quieres meter contra mí. Yo no sé qué voy a hacer, pero me alegro de una cosa, porque a mí si me hubiesen preguntado esas tres cosas que os he preguntado, yo no sabría qué decir, con lo cual os agradezco profundamente el esfuerzo que habéis hecho de resumir. Y la verdad es que cuando se hace esta cosa que parece tan tonta, de 3, 6, 9, ¿cuántos son? 21 cosas que habéis dicho, yo las resumo en 6. Formación, no simplemente universitaria, sino completa de una persona. Ojo, yo que he tenido una carrera universitaria, bueno, decente creo yo, bastante brillante, creo que no es necesario para ser emprendedor ser universitario. Es necesario tener conocimientos, que es distinto. Los conocimientos los puede adquirir uno en su vida. Yo conozco mucha gente que ha leído muchísimo, que sabe mucho más que yo de muchas cosas y no ha hecho la carrera porque su vida le llevó por otro lado. Con lo cual, hablamos de formación en su profesión. Evidentemente, a todos habéis hablado con diferentes palabras, perseverancia, no sé, trabajo e ir encima. Habéis hablado de equipo, habéis hablado fundamentalmente de pasión e ilusión. Habéis hablado de tener una idea única, original y seguir manteniéndolo y metiendo también lo que no se considere nada como nuevo, sino renovable. Y aunque menos, también habéis hablado de valores. Yo creo que con este resumen lo podemos poner ya en la página web y decir que las características del emprendedor son estas. Y yo quisiera terminar en estos momentos con un ejemplo de una persona que tiene pasión e ilusión, que tiene una idea y que las quiere mantener hasta el final, que trabaja como un burro y mete más horas, muchas veces porque él quiere, pero bueno, le debe gustar mucho, porque tiene una formación y porque es el creador y el corazón del Instituto Europeo para el Emprendimiento, o como decimos allí, European Institute for Entrepreneurship. Antonio Sainz. Muchas Lo gracias. único que, Antonio, la hora, ¿eh? Sí. No. Bueno, voy a intentar ser breve, que me echan siempre en cara que me cuesta muchísimo. Yo voy a intentar haceros un resumen muy breve, porque cuando yo estaba aquí hablando con Hanna... Gracias. Hola. Micro 2, ahora sí, fantástico. Cuando hace un ratito Hanna ha venido un momento y me ha dicho, ¿qué foto? Entonces, fijaos, nosotros que ayer a las 3 de la madrugada estábamos todavía en la oficina, estábamos saliendo, y que algunos hemos llegado aquí, pues los primeros han llegado como a las 7:30 de la mañana, que desde las 10 de la mañana han pasado por aquí, ahora veis pocas personas, estarán 80 personas, no sé cuánto habrán, pero habrán pasado cerca de 800 o 900 personas a lo largo de todo el día. Habéis pasado, yo creo haber contado 27 speakers, ha habido 3 mesas redondas.
ha habido una actuación de música, ha habido un montón de cosas. Y cuando Hanna me ha dicho eso hace un ratito, yo digo, es curioso porque que lo hayamos llamado las edades del emprendimiento y que lo hayamos fracturado de esa manera, al final, cuando estamos aquí ahora, tiene todo el sentido. Tiene mucha gracia. Porque esta mañana los chavales súper jóvenes hacían unas preguntas, hablaban, entendían todo de una manera que a nosotros ahora, con nuestra perspectiva, nos ilusiona, pero lo vemos corto de un montón de cosas de las que hemos hablado ahora esta noche, fundamentalmente de trabajo. Me estoy refiriendo de trabajo. Estáis hablando de 14, 16 horitas de trabajo, llegar cansados a casa. A mediodía, que estaba, digamos, el ecosistema del emprendimiento, como se entiende en este momento, que son pues, jóvenes entre 25 y cerca de los 40 años. Bueno, pues se ha hablado mucho de tecnología, se ha hablado de una serie de cosas que forman parte de lo que es el icono, muchas veces mediático, de lo que es emprender y el emprendimiento. Pero luego, cuando hemos llegado aquí, y hasta ahora nos hemos juntado pues, con el bocata de toda la vida, con la barra de pan, con lo que me gustan las motos, con que hay un centro universitario que aglutina a un montón de universidades, con un banco que lleva toda la vida apoyando a los empresarios, emprendedores siempre. Y entonces el discurso ha cambiado, con José Antonio hablando de arquitectos emprendedores. Si os dais cuenta, hemos seleccionado un poco para que el aspecto de este final fuese un aspecto extraordinariamente cerca de la realidad. De la realidad. Porque no es lo mismo lo que parecen las cosas que lo que son las cosas. Cuando Hanna me ha dicho qué foto, a mí me ha llamado la atención y me ha hecho mucha ilusión. Porque aquí han estado trabajando, pues no sé, 16 o 17 personas con un esfuerzo muy fuerte, sí metiendo un montón de horas, aunque son muy jóvenes. Y a lo largo del día ha ido cambiando totalmente el perfil de lo que se decía, de cómo se decía y del aspecto. Cuando analicemos después deben ser cerca de 8 horas de vídeo, ¿no? 7. ¿Perdona? 12 horas. Bueno, 12 horas, un disparate. Es decir, cuando analicemos todo esto, cuando estudiemos verdaderamente qué ha pasado, tendremos un espectro magnífico de lo que hay aquí ahora. Yo tenía preparado un speech que me reservo para otro día sobre mi teoría del horizonte, pero que lo cambio por lo que he dicho, pero sí voy a deciros una cosa. Mirad, cuando a mí me preguntan que por qué hemos montado el instituto, que qué es el instituto, que si es una incubadora, que si somos business angels, que si somos mentores, que si somos todas esas cosas, realmente no somos esas cosas, aunque tengamos matices de todo eso. La realidad es que el instituto es difícil de decir qué es lo que somos. Y prueba de ello es que hoy hemos sido un tronco donde se han colgado un montón de cosas que tienen que ver con el emprendimiento aquí y ahora. La realidad, en mi opinión, es que el mundo está cambiando. Y está cambiando de verdad. ¿Qué quiere decir que cambia de verdad? Que no está cambiando como cuando el agua se congela y se descongela y se vuelve a congelar cuando la metes en los cubitos de hielo del congelador de casa. No. Esos son procesos reversibles. El mundo ahora mismo está cambiando de una forma irreversible. Eso quiere decir que el mundo que tendremos dentro de 50 años, yo estoy convencido que no se va a parecer en nada al que tenemos ahora. En nada. Si os fijáis, todo lo que ha pasado aquí plantea, en cierto modo, esa extraña sensación que se saca de todo lo que habéis dicho y de todo lo que hemos hablado aquí. El vídeo este de los aviones y de todas las cosas raras que pasaban, el paracaidista, por cierto, sobrevivió, que es lo impresionante. O sea, la mano que caía acariciando la roca de la montaña, ese tío llegó abajo y sobrevivió. Es una magnífica noticia para él, sobre todo. Entonces, la idea del vídeo era decir, mirad, nadie puede decir, y hoy menos que nunca,
¿Qué es lo que va a pasar? Nadie. Cada día tenemos que trabajar como si fuésemos inmortales, como si no fuésemos a morir nunca. El hombre está condenado a eso. Y está condenado además a hacerlo con mucho optimismo y mucha alegría. Porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y lo que sí que está clarísimo es que cada día que amanece nos esperan acontecimientos inciertos que nadie puede saber cuáles serán, y en el mundo, en Europa y en economía, en eso es la situación que hay ahora mismo, y el cambio que se va a producir ahora mismo será irreversible. El Instituto, ¿qué es lo que quiere? El Instituto lo que quiere es participar de ese cambio, no cambiar el mundo. Nosotros no vamos a cambiar nada. El mundo va a cambiar, nos guste o no nos guste. Pero nos gustaría participar de ese cambio. Y ese es exactamente el motivo por el que el Instituto existe. A mí me gustaría que los que os apetezca, os atraiga esa forma de ver las cosas, con mucho optimismo, pues participéis y estáis invitados todos siempre a estar cerca del INSTI. Muchas gracias a todos y buenas noches. Me han quitado, con lo que me gusta hablar. Bueno, ya con esto terminamos. Quisiera daros las gracias por vuestra asistencia y que no sé si sabréis que estamos lanzando el programa Startup 2014, que supongo que el viral lo estarán poniendo, si no lo vais a poner, con el cual, si conocéis a gente, a personas que quieran meterse a trabajar en el instituto, coworking y desarrollar el programa para lanzar sus proyectos, pues tenemos, o que se metan en la página web y que miren cuándo tienen que presentar la documentación, etcétera. Tenemos 23 plazas, no cogemos a más y damos las posibilidades, como aparece, de financiación, apoyo, acompañamiento, etcétera. Con lo cual, a todos muchas gracias y para cuando queráis podéis pasar por el instituto. Gracias.